Conversamos hoy con el profesor Antonio Remiro Brotons, quien es el asesor para Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia por el caso de la reclamación venezolana sobre el Esequibo. Es una de las grandes situaciones que plantea Venezuela y que necesita el apoyo de los venezolanos que han coincidido perfectamente el gobierno y la oposición en esta posición frente a la Corte Internacional de Justicia, sobre todo en el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Pero ¿quién mejor que el profesor Brotons para que nos diga por qué es tan importante el momento en que estamos viviendo con relación a la Corte Internacional de Justicia? Bien, porque se presentó una demanda, por lo tanto una acción unilateral de Guyana, basándose en una decisión del secretario general de las Naciones Unidas que escogía la Corte Internacional de Justicia como el medio para tratar de resolver a partir de ahora este diferendo. Y a partir de ahí, evidentemente, pues como Venezuela no considera, primero, que el secretario general haya ejercido sus funciones conforme a las facultades que establece el propio Acuerdo de Ginebra. Y segundo, que aunque lo hubiera hecho, Venezuela nunca ha consentido en el Acuerdo de Ginebra la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, porque va contra el propio objeto y razón de ser del Acuerdo de Ginebra y porque incluso la propia literalidad del acuerdo, cuando habla de un recurso sucesivo a los distintos medios previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que menciona muchos de ellos, pues evidentemente no puede pasar de los buenos oficios, que por otra parte están mencionados solo implícitamente, que es el método menos intrusivo de intervenir en una negociación bilateral, a de este, digamos, polo frío al polo del calor, de acabar en un arreglo judicial en el cual las partes renuncian a su capacidad de interactuación mediante la negociación para entregar a un tercero la decisión sobre el caso. Ahora, la doctrina jurídica venezolana permanente en todos los gobiernos ha sido el no reconocimiento de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y tendría que Venezuela aceptar esa jurisdicción que no ha aceptado, ¿no? No, nosotros, me refiero a la posición que mantenemos, es la posición tradicional, histórica, avalada, creemos, por el Acuerdo de Ginebra. No hay ningún otro fundamento de jurisdicción aparte del que se pudiera invocar justamente en este acuerdo. De hecho, en la demanda, que por otra parte es pública porque está en la página web de la Corte, la demanda guyanesa invoca exclusivamente la decisión del secretario general con base en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra. Luego, en definitiva, lo que tenemos que hacer es interpretar, primero, como digo, cuáles son las facultades del secretario general, si las ha ejercido correctamente, pero en segundo lugar, aunque diéramos por supuesto que las ha ejercido correctamente, ¿qué implicaba esa escogencia de la Corte Internacional de Justicia? Creemos que no implicaba bajo ningún concepto el que una de las partes, contra la opinión y el criterio de la otra, interpusiera una demanda, por tanto una acción unilateral. Eso lo descartamos por completo. Pero descartamos también que haya un consentimiento implícito de Venezuela al arreglo judicial, sino como un último recurso en el que las partes, de común acuerdo, tras haber llegado a la conclusión de que la negociación es imposible, decidieran de consuno, como digo, claro, pues acudir a la Corte y para ello negociaran un compromiso en el cual establecieran cuál es el objeto de la diferencia que tiene que resolver la Corte, porque ya ahora incidentalmente añadiré que el objeto de la demanda no tiene que ver exactamente con el objeto del contencioso que debe resolver los medios previstos por el Acuerdo de Ginebra. Por lo tanto, negamos que eso es y que de la referencia genérica que se hace a los medios del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, donde prevalecen los medios de carácter político, de asistencia a la negociación, se pueda deducir un consentimiento, claro, de Venezuela a este tipo de acciones unilaterales. Por lo tanto, eso está descartado por completo por lo que se refiere a nuestra posición. Profesor Brotons, cuando usted habla del Acuerdo de Ginebra, para los televidentes, los venezolanos, es importante decirle que es lo que nos abre la posibilidad
de seguir reclamando ese territorio y que deja atrás lo que es el laudo arbitral de 1829. Exactamente, sí. El Acuerdo de Ginebra, quizá conviene hacer esta aclaración, se firma en febrero del año 66 y es el acuerdo en virtud del cual, bueno, entendemos que basándose en la alegación venezolana de que el laudo del 1899 era nulo y carecía, por lo tanto, de efectos y consecuencias, era irrito y nulo, pues, digamos, se establece un mecanismo convenido con Gran Bretaña y también con Guyana. Primero con Gran Bretaña y después con Guyana, porque no era independiente. El primer ministro del territorio no autónomo de Guyana firma también el Acuerdo de Ginebra. A los pocos meses Guyana va a devenir independiente, va a ser reconocido por Venezuela con la reserva expresa de esta cuestión. En el sentido, digamos, Guyana nace con una joroba que no ha querido nunca reconocer, ¿verdad? Y bueno, entonces, en ese acuerdo, ¿qué ocurre? Pues ese acuerdo lo que se establece es que hay un contencioso de carácter territorial. El contencioso ya no es sobre la validez o nulidad del laudo, que es lo que pretende llevar a la Corte. O sea, cuando ya es independiente, ya hereda ese problema para discutirlo con Venezuela. Lo suscribe y además el propio acuerdo prevé que el momento en que Guyana se haga un Estado independiente pasará a ser parte en el Acuerdo de Ginebra. Por lo tanto, ese aspecto está perfectamente claro, ¿no? Y de hecho es invocando el Acuerdo de Ginebra como ahora Guyana quiere llevar a la Corte esta cuestión, ¿no? Y la Constitución venezolana establece que solo reconoce las modificaciones territoriales del principio del último siguiente iure, pero con acuerdos válidos y no irritos o nulos como el de Ginebra. O sea, acuerdos válidos y laudos válidos, sí. No, entonces, a veces es difícil. Pero Guyana sí insiste en la validez del laudo arbitral. Sí, insiste y cree que el tema es ese, es decir, resuelta la validez del laudo, todo lo demás cae. No, es que el laudo queda, digamos, superado por el Acuerdo de Ginebra en el sentido de que, evidentemente, los británicos no admiten la argumentación venezolana de que el laudo es nulo, igual que Venezuela considera justamente lo contrario, que el laudo no es válido. Pero justamente en esa discrepancia surge que partiendo de la alegación, la contención, como dice el acuerdo venezolana, de que el laudo es nulo, pues se establece un mecanismo para un arreglo práctico, un arreglo amistoso, un arreglo aceptable para ambas partes. Es lo que insiste Venezuela siempre. Exactamente. No judicializar el tema. Exactamente. Entonces, está claro que para llegar a ese arreglo práctico, aceptable para ambas partes, los medios políticos de asistencia a la negociación son los indicados, que por lo tanto los medios judiciales donde... Sin salirse del artículo 33 de la Carta de la ONU. Sin salirse de la Carta, exactamente, ¿no? El artículo 33 menciona el arreglo judicial también, en último término. En última instancia. Pero el propio artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra nos habla del recurso, o sea, el secretario general, al que finalmente se aboca esta facultad, el secretario general pues escogerá los medios y si uno fracasa, escogerá sucesivamente otros medios hasta que estos se agoten o se arregle el contencioso. Pasar prácticamente de los buenos oficios al arreglo judicial es dar un salto realmente en el vacío y darlo además simplemente mediante una acción unilateral de una parte, es decir, eso no se tiene absolutamente en pie. Y luego está, claro, el objeto de la demanda. El objeto de la demanda de Guyana es que se declare que el laudo es válido y que obliga a Venezuela, y una serie de consecuencias que han sacado luego a partir de eso, que serían el resultado, digamos, según ellos, del asunto, como el tema de Anacoco y otras cosas más. Pero bueno, lo que es cierto es que ese no es el objeto del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra no se interesa por la validez o nulidad del laudo como tal. El Acuerdo de Ginebra lo que nos dice es que, bueno, Gran Bretaña admite que hay una contención venezolana de que eso es válido y a partir de ahí, teniendo en cuenta que esa contención es tan sustentable como la contraria, según ellos, pues vamos a negociar. ¿Y eso qué significaría? Pues significaría, en cierto modo, revisar. Ahora, profesor Brotons, esta circunstancia y este momento es muy importante para Venezuela, es importante para Guyana, es importante para la Corte Internacional de Justicia. Por eso es importante señalar también cómo vamos a afrontar y cuál es la respuesta venezolana. Pero vamos a un corte y ya regresamos.
En los problemas entre los estados y en el derecho internacional hay fechas muy importantes. En el caso de Venezuela y Guyana, mencionábamos el laudo arbitral, una fecha muy importante, 1899, el Acuerdo de Ginebra, 1966, y ahora una fecha muy importante es el mes de abril. El profesor Blotón, que es el asesor de Venezuela ante las instancias internacionales, ¿por qué es tan importante este periodo? Bien, a principios en enero, del 30 de enero del 2018, el secretario general toma la decisión de la que hemos hablado anteriormente y 2 meses después Guyana entiende que tiene derecho a plantear una demanda ante la Corte contra Venezuela, lo hace y el presidente de la Corte, como es obligado reglamentaria y estatutariamente, pues convoca a las partes a una reunión el 18 de junio del 2018. Entonces, evidentemente, Venezuela, porque es un Estado serio, pues no se limita a tirar al cesto de los papeles la demanda guyana, que hubiera sido una opción no recomendable, pero posible. ¿Hay estados que han hecho eso? Sí, ya sabemos que han hecho. ¿Algunas experiencias? Yo personalmente no tengo esa experiencia porque nunca no digo, pero algunos estados que han tenido esa actitud de no hacer. Sí, se han tratado de... Venezuela no quiso tomar esa actitud. No, porque es una actitud realmente desconsiderada por la Corte que merece todos nuestros respetos, ¿no? Entonces asistió una delegación, la que estaba encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la señora Delcy Rodríguez, estaba el canciller Jorge Arraza, la embajadora acreditada ante organismos multilaterales en La Haya y yo mismo, y la delegación guyanesa encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, fue una recepción muy cordial por parte del presidente de la Corte y allí, evidentemente, lo que vino a sostener Venezuela es que no iba a participar en el procedimiento. ¿Por qué? Porque consideraba que manifiestamente la Corte carecía de jurisdicción sobre el caso. En ese mismo acto, la vicepresidente ejecutiva del gobierno de Venezuela entregó una carta en mano del presidente Nicolás Maduro al presidente de la Corte, donde se hacía una primera explicación básica de los motivos que, digamos, provocaban esta posición, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente la Corte, en función de esta posición de Venezuela, lo que hizo fue ordenar un procedimiento escrito exclusivamente sobre el tema de jurisdicción, sin entrar en el fondo del asunto, ni muchísimo menos, que era lo que en principio quería Guyana. Entonces concedió 5 meses a Guyana y 5 meses sucesivos a Venezuela para plantear una memoria y una contramemoria. Guyana, en efecto, en noviembre del año pasado presentó su memoria sobre jurisdicción. Nosotros teníamos hasta el 18 de abril para presentar nuestra contramemoria sobre jurisdicción. ¿Esa memoria qué contiene en principio? Fundamentalmente los argumentos que tienen las partes para considerar, unos, que la jurisdicción existe y la demanda es admisible, y otros para negar lo anterior. Como nosotros habíamos anunciado que no íbamos a participar en el procedimiento escrito, siempre hay que tener algo muy presente. En la justicia internacional, tal como se refleja en el Estatuto y en el reglamento de la Corte, un Estado se convierte en parte en un procedimiento siempre que es demandado y hay una apariencia de jurisdicción. Por tanto, nosotros somos parte en el procedimiento porque lo impone el Estatuto. Pero comparecer o no comparecer no es una obligación, es un derecho. Derecho del Estado. Y esto se traduce en que el Estatuto y el reglamento no castigan al Estado no compareciente, porque en efecto está ejerciendo un derecho. Por tanto, no se aplica la regla, el demandante gana el caso si el demandado no comparece, como ocurre a veces en algunos sistemas de derecho interno. Aquí no. Aquí la Corte está obligada, por su artículo 53, a verificar de oficio su jurisdicción. Bien, en ese contexto, nosotros, como digo, decidimos no comparecer y el lunes pasado, viendo que la fecha se acercaba y por razones de cortesía hacia la Corte y también para hacer frente a cierta inquietud ambiental
que se podía advertir sobre qué hacía o dejaba de hacer Venezuela, se remitió por el canciller una nota al presidente de la Corte, que se entregó en mano, como digo, al secretario de la Corte el lunes pasado, en la que se reiteraba que no íbamos a participar en el procedimiento, pero al mismo tiempo se le anunciaba que en el momento oportuno Venezuela presentaría un escrito con sus alegaciones, o sea, con sus observaciones sobre tal. Queríamos separar lo que es la comparecencia a través de la contramemoria y lo que es una asistencia a la Corte en el desempeño de su verificación de su jurisdicción, cosa que está avalada por los precedentes. Otros países lo han hecho, no han comparecido y, como no comparecientes, luego han presentado escritos que la Corte ha considerado debidamente en su proceso de deliberación. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos para el gobierno venezolano? Bueno, los próximos pasos, en este momento, como hemos anunciado, que presentaremos un escrito, pues estamos elaborando ese escrito. Entendemos que responde perfectamente a los criterios que han venido avalando pues todo tipo de instituciones académicas como instituciones propias del Estado en el pasado, y en ese sentido no es un escrito que responda a un planteamiento extravagante. Por lo tanto, es un escrito que concitará en sí mismo, en mi opinión, el apoyo general. Quiero señalar que alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué no se comparece y se hace este escrito? Pues por una razón de fondo muy importante. Porque si nosotros comparecemos y actuamos con fair play, con juego limpio, ¿qué estamos diciéndole a la Corte? Estamos diciendo, yo creo que usted no tiene jurisdicción, pero me entrego a su propio criterio. Y claro, si luego, porque el criterio de la Corte no coincide con el tuyo, vas a dar un portazo y te vas, que es lo que hizo Estados Unidos con Nicaragua en el año 84, pues yo creo que esa es una actitud realmente muy miserable. Claro. Entonces, cuando tú dices, yo tengo este criterio y no le concedo a usted la ventaja de que su criterio prevalezca sobre el mío, entonces uno está afirmando su soberanía sobre esa cuestión. Entonces, la interpretación de Venezuela sobre la jurisdicción de la Corte es una interpretación que podríamos llamar auténtica e inamovible por la Corte. Si la Corte coincide con nosotros, pues estaremos encantadísimos. Y en ese caso, pues ya veremos las consecuencias que se producen. Si no coincide con nosotros, el caso seguirá adelante, bien, pero nosotros habremos mantenido que nuestro criterio soberano permanece. Y hay un segundo argumento por el cual se ha optado por la no comparecencia y hacer este escrito, y es que los derechos procesales del no compareciente siguen intactos, siguen vivos permanentemente, no se pierden a lo largo de todo el procedimiento. Ahora, profesor, el tema también es importante en Venezuela porque ha habido coincidencia en todos los gobiernos y en toda la historia de la posición frente al caso del Esequibo de Guyana y frente a Londres inicialmente. En este momento también ha visto usted que en todos los medios de comunicación, tanto la Asamblea Nacional como que es la que preside el señor Guaidó, como la constituyente que la preside Diosdado Cabello, como el gobierno y la oposición, incluso usted ha conversado con gente vinculada a las comisiones de política exterior, hay una coincidencia en la defensa de Venezuela con los mismos argumentos, ¿no? Sí, sí, realmente en ese sentido yo y los otros asesores nacionales y extranjeros que estamos implicados en esto, nos hemos nutrido evidentemente de ese acervo que está ahí desde hace años, y lo que hemos hecho ha sido darle un encauzamiento desde el punto de vista de la estrategia procesal a seguir. Y como académicos los que asesoran explicar toda la posición venezolana, ¿no? Sí, sí. Sería ideal que este asunto siga siendo un asunto de Estado y que ningún otro elemento pueda influir en planteamientos que pueden dar una imagen del país en el exterior no muy afortunada. En esta última parte que tendremos con el profesor Brotons, vamos a hablar de otro tema, pero que tiene que ver con esto, porque cuando el embajador de Bolivia supo que estaba acá y supo de esta entrevista, nos dijo que quería conversar con usted, porque usted ha sido, y lo vimos en todas las televisiones del mundo, el vocero en la defensa de Bolivia en la territorialidad marítima. Entonces, en la siguiente parte sería interesante la experiencia boliviana
y lo que podemos aprender en esta participación en la Corte. Ya regresamos. Hace poco asistimos a la Embajada de Bolivia a una convocatoria del señor embajador Sebastián Michel, que le ha dado mucha importancia al tema de la territorialidad marítima de Bolivia, el tema de haber perdido un estado que tenía mar y que ahora lo reclama en la nueva justicia internacional, y hizo mención al profesor Brotons como uno de los asesores en el caso de Bolivia. Además lo vimos a usted en las televisiones del mundo defendiendo la tesis boliviana. ¿Cuál es el planteamiento central allí y qué lección podemos aprender para Venezuela? Bueno, lamentablemente la Corte no siguió nuestro propio discurso y entendió finalmente que Chile no estaba obligado en derecho a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Derecho que Bolivia reclama con absoluta justicia, ¿no? Sí, o sea, reclamamos el derecho a negociarlo. Es decir, nosotros precisamente con una gran modestia limitamos el objeto de la demanda a que Chile estaba obligado a negociar. No que tuviéramos derecho al mar directamente, pero sí que estaba obligado a negociar. Y lo hacíamos respetando claramente el Tratado de 1904, que fue el que consagra la pérdida de su litoral a Bolivia, 400 kilómetros lineales de costa, 120.000 kilómetros cuadrados. Ahora realmente pues aspiraba casi a una salida, bueno, que en alguna de las propuestas que se hicieron en el pasado, pues equivalía a unos 1.500 kilómetros cuadrados, es decir, y un frente a lo mejor de 10 o 15 kilómetros, es decir, era una cosa modesta y lamento mucho el resultado en ese sentido, porque no es cierto que la consecuencia de la sentencia sea que Chile ya no puede pedirle Bolivia no puede pedirle a Chile la negociación. Lo que no puede es decir que está obligado a sentarse a la mesa, pero sí que le puede decir a usted le conviene sentarse a la mesa porque esto está en la identidad boliviana hasta tal punto inscrito que pasarán más de 1000 años, muchos más, como dice el bolero, y esa reclamación seguirá viva. Entonces, la opción entre una buena o una mala vecindad, la idea de que si un Estado quiere tener un cierto protagonismo regional, pues no puede dejarse en el camino este tipo de cosas, está ahí. Y la Corte, en algunos los parágrafos finales de su sentencia, pues indica claramente que no existe obligación de Chile de negociar, no implica que inste a las partes a seguir dialogando sobre este punto para resolver el tema de la mediterraneidad de Bolivia. Por lo tanto, estos son aspectos positivos, junto con otros aspectos, como son, por ejemplo, pues que durante 5 años Bolivia puso en el centro del interés internacional su reclamación, que al hilo del caso creó todo un corpus documental, que ahora no es un corpus, digamos, recogido localmente, sino que está ni más ni menos que en los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia a los que cualquiera puede acceder, es decir, que internacionalizó realmente el caso y tal. Ahora, es cierto que a corto plazo, pues el hecho de que al haber ganado la fase de jurisdicción 3 años antes se pensara que, digamos, todo el pescado estaba vendido, produjo una frustración muy grande en lo personal, que incluso ha acabado pues salpicando a los abogados, porque aunque en general pues yo he recibido muchas muestras de cariño después de la sentencia y he estado en Cochabamba explicando el caso y la sentencia y he sido aplaudido y reconocido, pero no han faltado tampoco los columnistas que nos han tachado de mercaderes, vendedores de humo y encantadores de serpientes, o sea que son gajes del oficio, ¿no? ¿Cuál es la experiencia para los abogados, sobre todo en el campo internacional? Porque en Venezuela tenemos poca participación en los escenarios internacionales, ustedes en Europa están más acostumbrados, tanto en la Unión Europea como en otras instancias, esas enseñanzas de ir a la Corte y de conocer los sistemas internacionales. Bien, eso, ir a la Corte es realmente para un abogado, un profesor que no sea francés, inglés o estadounidense, no es nada fácil, porque evidentemente por las lenguas que se manejan allí, fundamentalmente son de estas estirpes de donde proceden los abogados actuantes. Un gran amigo mío, gran abogado y quizá el
abogado que más actuaciones tiene vivas en la Corte y ha tenido en estos últimos años, que es Alain Pelé, decía con mucha ironía y mucho sentido del humor, y por eso lo cito, porque si no la frase podía ser malinterpretada, que forman una mafia. Es decir, que realmente a veces pues es muy común encontrarte pues con los mismos rostros, los mismos abogados, unas veces como compañeros tuyos de bancada y otras veces en la bancada contraria. Pero, como digo, en cierto modo es bueno, haber escrito mucho, el tener de un momento dado a alguien en una cancillería que ha leído tus libros, el tener un caso vivo, el que puede producir que te contacten y que desarrolles una cierta tarea. Yo me considero un abogado internacionalista artesano. ¿Con esto qué quiero indicar? Que no estoy metido en ningún tipo de bufete multinacional y tal, porque este sector de actividad, los conflictos interestatales, hasta hace muy poco tiempo era desdeñado por los grandes bufetes internacionales porque no daba una masa crítica de actividad como para dedicarle un esfuerzo. Pero claro, cuando ya los estados entran sobre todo también en el mundo económico, inversiones de arbitrajes de inversiones, todo eso, entonces los grandes bufetes abren sus fauces y entonces se lo tragan todo, o se lo quieren tragar todo. De manera que el abogado internacionalista artesano como yo, pues es un abogado a extinguir seguramente a medio plazo, ¿no? Pero bueno, es una experiencia para un profesor, después de 20, 25 años, donde te has estado quemando las pestañas, escribiendo libros, la tarea es estrictamente académica, entrar en ese mundo de la aplicación práctica a nivel de la Corte, pues evidentemente es algo impagable, ¿no? Y yo pues he tenido esa fortuna. Venezuela ha tenido 2 jueces en la Corte, en esta última, hace unos Andrés años, Aguilar, ¿no? Aguilar, Masri, y luego Parra Aranguren. Parra Aranguren, profesor de Derecho fueron en Venezuela. El último profesor de Derecho Internacional privado. Pero ha habido muchos asesores también, yo recuerdo a Brosespiel, argentino, Bueno, de aquí, Roberto Agua, italiano, sí. que nos han ayudado en las temáticas internacionales. En los años 70, 80, cuando se desatasca el protocolo de Puerto España y se recupera la andadura del Acuerdo de Ginebra, hay varios dictámenes de grandes profesores como Gago, como Guggenheim, claro. como Grosespié también, sí. como Jiménez de Arechaga, claro. Que evidentemente, pues, es decir, Venezuela ha buscado ese asesoramiento. Yo quería mencionar que la primera vez que estuve en Venezuela fue hace 30 años, más o menos, y precisamente porque venía con un colega mío, que falleció lamentablemente, haciendo una investigación continental de los conflictos territoriales en América Latina. Que son muchos, por supuesto. Muchos, sí, sí. Entonces escribimos una obra que está inédita, porque no llegamos a publicarla, con muchos apéndices documentales, y fue mi primera visita aquí, me la organizó la embajada española, no recuerdo en este momento quién era el embajador. Tuvimos entrevista con Olavarría, con uno de los Toro, con el padre Ojer, que era el experto en materia. Seguía siendo padre, pero era padre de familia. Y manejaba el tema del Esequibo muy a fondo, sí. Con el otro Ojer, padre jesuita que estaba en la Oropesa, creo que católica, Oropesa, sí. Vimos a todos estos y alguno más, ¿no? Que quizás se me queda ahora en el... Vimos también a Pulvenís, que era el embajador Pulvenís, compañero de esta materia y tal. Pero en aquel momento yo no tenía la menor idea de que un día llegaría a desarrollar una tarea de asesor de la Cancillería. Por cierto, no quiero terminar la entrevista sin la referencia también al caso de Guyana, que tiene sus conflictos y problemas con Surinam. Sí, bueno, y por lo tanto, digamos que los vecinos de tus vecinos son tus amigos, ¿no? No, Surinam en efecto ha tenido muchos problemas ahora tienen ya llegaron a una sentencia arbitral y están en una vía de composición, pero en efecto también Surinam ha tenido muchos problemas con Guyana en la delimitación de los espacios marinos. Porque claro, ese es otro elemento, ¿no? Que no hemos tratado porque estamos ahora fijándonos en el punto focal, es la demanda, pero claro, evidentemente el territorio terrestre es una protección marina. El problema está que Guyana no solamente se está proyectando
unilateralmente sobre los espacios marinos, que serían la proyección natural de la costa esequiba, dando por supuesto que es suya, sino que además está desarrollando una política muy agresiva a la hora de elaborar bloques de exploración que prácticamente sofocan la dimensión atlántica de Venezuela y entran prácticamente a saco en sus extremos occidentales en la proyección del delta a Macuro. Y claro, eso plantea otros problemas que no tienen ya que ver con el Acuerdo de Ginebra, pero que en la situación actual, una vez que se ha encontrado petróleo en aguas profundas y lo van a desarrollar y explotar empresas norteamericanas, pues entonces eso plantea una problemática realmente muy delicada. Bueno, profesor, ha sido un recorrido por todo el tema internacional, sobre todo con el tema del Esequibo. Antonio Remigio Brotons es uno de los especialistas en el mundo, profesor de Derecho Internacional con obras y con asistencia a muchas instancias internacionales, y nos ayuda en Venezuela también a comprender y a defender los intereses venezolanos. Así que muy agradecido para este programa de televisión y esperamos que todo siga bien en esa unidad que requiere Venezuela frente a un problema que es de Estado más que de gobierno. Muy agradecido yo por haber tenido esta oportunidad de dirigirme a la ciudadanía venezolana sobre un punto que le afecta de una forma tan directa.